jueves de economía. Está con nosotros Diego Isaac López. Muy buenos días, Diego. Buenos días, Jazmín. Cuando vas al doctor, tú vas porque dices cómo me siento. El doctor te pregunta es cómo me siento, pero aquí vamos a hablar el cómo estamos. La economía de México vamos a verlo en términos numéricos de cómo está en realidad, lo que hemos avanzado durante el primer trimestre del 2024 y ver un poco acerca de cómo se encuentra la situación económica en el rubro nacional y comparado un poquito con el mundo. Si vemos acerca del crecimiento económico de nuestro país, se ha desacelerado, o sea, sí ha venido cayendo. Seguimos creciendo, pero en el primer trimestre del 2024 crecimos el 0.2%, o sea, es mucho menor a lo que hemos crecido anteriormente. Se ha crecido, como dice el gobierno, pero se ha crecido un poquito menos. Vemos un tipo de cambio que tiene cuestiones internacionales acerca de, se ha movido, o sea, tanto se deprecia o se aprecia, no por cuestiones internas. Estamos más al pendiente de la política monetaria de Estados Unidos, si sube la tasa de interés o baja la Fed la tasa de interés, si la guerra con la Franja de Gaza, la guerra con Rusia, Ucrania, y ahí estamos un poquito acerca de las relaciones internacionales que tiene nuestro país y que la moneda se va un poquito moviendo en base a ese sentido. Si hablamos de creación de empleos, por ejemplo, se crearon 265,000 empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en este año, pero resulta que son 158,000 menos empleos del año pasado. Si lo comparamos en el mismo periodo trimestral 2024 con el 2023. Recuerda que a finales del año pasado hablábamos del presupuesto 2024, cuánto iba a ingresar, cuánto íbamos a gastar, cuánto nos íbamos a endeudar, aunque mucha gente en redes sociales nos dice que México no se ha endeudado, que este gobierno se ha endeudado, y hablamos un poquito acerca de dónde viene y cómo proviene el dinero. Sí, es un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si vemos el primer trimestre, México creció, o sea, ya los números reales creció en ingresos. Crecimos en ingresos. Comparado con el 2023 crecimos un 2.4%, 1.87 billones de pesos son los que ingresaron como cuestiones de dinero a México. Sí es mayor que el 2023, pero también es mucho mayor que el 2019, el inicio del sexenio, 11.3% más de lo que se había recaudado en el primer trimestre del 2019 comparado con lo de este año. Sí hay que ver y reconocer que el gobierno sí pudo recaudar más. ¿Quién nos ayudó? El IEPS, el impuesto especial a productos y servicios, creció un 66%, pasamos de 90,000 millones de pesos a 158,000. ¿A qué se debe? Al subsidio. El subsidio lo bajaron, o sea, lo quitaron el subsidio de gasolinas, de diésel, y eso fue lo que nos ayudó un poquito a tener una mayor recaudación. El ISR fue el que se cayó, 5.2%, el que quiere quitar Xochitl Gálvez, que dice que la gente que gane menos de 15,000 pesos no le va a cobrar. Se recaudó 10,000 millones de pesos menos que lo que se tenía presupuestado, 6,000 millones menos del año pasado. Se recaudaron 716,000 millones de pesos. ¿Sabes también qué creció? El gasto. El gasto. Gastamos más. El gasto de nosotros. O sea, el gasto. Es mis anotaciones las que estaba haciendo, porque te iba a decir, sí, Diego, estamos creciendo a nivel nacional, lo han presumido las autoridades, pero nosotros lo seguimos sintiendo en el bolsillo. Vamos al súper, tenemos que echar gasolina a nuestro auto, tenemos que pagar el transporte público, transporte de traslado, nuestro vestido, nuestro calzado y todo. Y si hablamos de inflación, hoy en la mañana salió la inflación, creció la inflación, por lo tanto no va a haber una reducción de la tasa de interés. El gobierno gastó más. ¿En qué gastó? Lo vamos a ver ahorita, pero sí creció un 18% comparado al 2023 y un 32% comparado al 2019. O sea, el gobierno gastó 2.32 billones de pesos, ¿sí? Y es mucho más que cuando inició el actual gobierno. Gasta en infraestructura eléctrica un 28% más, gasta el doble lo que viene siendo en hidrocarburos, toda la parte de generación, de lo que estamos hablando de Dos Bocas y esto. Y lo que sí también me gusta mucho, porque lo hemos hablado aquí, la crisis del agua, como que el gobierno la reconoce, creció la inversión, el gasto en estos 2.4 veces, 248% más en lo que es el alcantarillado y la transmisión de agua potable. Sí se da cuenta que hay un gran problema en nuestro país de sequía, por lo tanto ahora sí el gobierno está colocando un poquito más de dinero. Si hacemos la suma y la resta, prácticamente decimos, si gastas más de lo que ingresa, ¿de dónde sacas el dinero? De un préstamo. Hay que pedirle prestado ¿a quién?
a pedirle prestado a los bancos nacionales e internacionales. Hay un déficit de 452,000 millones de pesos en este trimestre. O sea, el gobierno pidió prestado. Sí estaba presupuestado 1.7 billones de pesos, ¿sí? 452,000. En este trimestre dijimos, lo estamos cumpliendo como lo dijimos. ¿Qué es lo que hace? Si lo comparas con el 2023, la deuda de el déficit de este trimestre, comparado con el mismo periodo del año pasado, creció 248%, 2.4 veces por ciento. Pasamos de un 153, 154 a 453,000 millones de pesos. La deuda de México, sí, porque a veces nos dicen, es que México no sé dónde da. La deuda de México está dividido en 3 rubros para podernos entender y con esto terminamos. ¿Qué es decir? El gasto público, el gobierno federal, el sector del mismo gobierno como ente, ¿sí? Y los saldos históricos de requerimientos del sector financiero, del sector público. ¿Qué es lo que sucede con estos 3 rubros? México en el primero, solamente en lo que viene siendo el gobierno federal, es lo que nosotros conocemos, el gasto, el pedir prestado a un banco nacional, un banco internacional, los bonos, los CETES, lo que se invierte, que es decir, esto es lo que yo necesito. 5.4% más creció en este año solamente, o sea, fueron 890,000 millones de pesos lo que México se endeudó solamente en este rubro. Si nos vamos al final, que agarramos toda la deuda de todos los saldos, de todo lo que se tiene, se llama saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Si vemos todo lo que se debe, que son 15.7 billones de pesos en toda la historia, ¿sí? Desde que se empezó con una deuda, comparado un recuento general de todo, lo agarramos como un saldo histórico, representa al día de hoy, o sea, al último día de marzo, el 47% del Producto Interno Bruto. Esa es la deuda que tiene actualmente el país, pero si vemos durante el trimestre, lo que estamos viendo durante este año, sí hay un crecimiento de ingresos, hay un crecimiento mucho más del gasto y hay un crecimiento de un déficit que se tiene que pedir prestado. Yo lo he dicho mucho, ¿por qué te endeudas ahorita y es malo? Por la tasa de interés. Tú vas ahorita y pides un préstamo al banco, es mucho más alto que hace 4 años, que hace 3 años. Por lo tanto, tu costo financiero es demasiado alto y eso es lo que está sucediendo con el país. Estamos gastando más de lo que está ingresando y la deuda se va incrementando y los resultados se está llevando a ¿qué? Recaudaste menos impuestos, no tienes de otro para dónde hacerte, o recaudas menos impuestos o haces que tus proyectos ejes tengas mayor ingresos, pero ninguno está no está generando utilidades todavía, por lo tanto tenemos que irnos poco a poquito para ver este análisis y esperar otros 3 meses para ver de qué forma va a estar viendo lo que es el presupuesto de ingresos y egresos de este 2024. Y es que a nosotros como ciudadanos, como trabajadores, pues sí nos está pegando, sí lo estamos sintiendo y lo estamos sintiendo bastante fuerte. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos este jueves. Te esperamos la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Pausa y regresamos con más a las noticias.